Michelle es redactora, creadora de contenido, lingüista y poeta. Conocida en redes como Lingüísticamente Hablando, está profundamente comprometida con el estudio y la divulgación de la lengua y transmite su pasión a través de talleres de formación lingüística. Es maestra en lingüística hispánica por la UNAM y empezó a hacer divulgación en 2022. Desde entonces ha seguido profundizando en el campo de manera autodidacta, combinando lectura, la escritura y la investigación. Defensora activa del papel de la mujer en la literatura, Michelle ha centrado parte de su trabajo en visibilizar las voces femeninas en la historia de la lengua. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran ¿Qué elementos integran el concepto de norma lingüística? O La voz femenina en la historia del español, el inicio de la lírica popular romance en las jarchas andalusíes. Vamos a conocer un poquito más sobre ello. Hola, soy Michelle Chiu y tengo un proyecto de difusión lingüística en TikTok, Instagram y Facebook llamado Lingüísticamente Hablando. Mis líneas de investigación son la lingüística de género, la semántica cognitiva y las actitudes lingüísticas. Asimismo, busco implementar las epistemologías decoloniales y antipatriarcales en la ciencia del lenguaje. De ahí que eligiese un tema de lingüística de género para Divulga Next Gen. Comencemos. La mujer en el género gramatical del español. ¿Una presencia que excluye? Es importante cuestionar, en primer lugar, si utilizar el femenino como genérico o el lenguaje inclusivo, también llamado lenguaje no binario, permite abrir nuevas puertas hacia la inclusión, ya que parece que morfemas como la A y la E son lo suficientemente caóticos como para crear una disputa social, lingüística, política, ideológica, etc. Y son tan potentes que permiten mostrar cómo hay narrativas clasistas, racistas y machistas viviendo a nuestro alrededor todo el tiempo. Hay personas lingüistas y no lingüistas que consideran que la lengua nada tiene que ver con la discriminación, que la gramática es natural, que la gramática es universal, que la gramática solo es una cuestión lingüística. O sea, no social, no cultural, no ideológica, no existencial, no otras cosas. Pero a ver, comencemos por el principio. Quiero contarles una historia para que esto quede muchísimo más claro. El español o castellano es la lengua nacional de España, Guinea Ecuatorial y Latinoamérica, y pertenece a una familia lingüística llamada indoeuropeo, a la cual también pertenecen otras lenguas como el inglés, el alemán, el islandés, el persa, el hindi, el sánscrito. Pero antes de convertirse en castellano, la lengua que le antecede, digamos que es la lengua madre del español y otras lenguas del Mediterráneo, es el latín. El latín se había extendido por todo el Mediterráneo a partir del Imperio Romano. Del latín se originaron muchas lenguas peninsulares y mediterráneas, además del rumano. ¿A qué no sabías que el rumano era una lengua romance? Esta historia es importante porque nos permite entender que hay un origen común y aún más antiguo que el latín. En el siglo XVIII, Sir William Jones se dio cuenta que había ciertas similitudes entre el griego, el latín y el sánscrito, y dio, pues quizá la idea de que éstas tenían un origen común. A partir de ello se generó una rama de la lingüística, o protolingüística, digamos, porque ahí todavía no se consideraba una ciencia como tal, en donde había muchos estudiosos dedicándose a la reconstrucción de esta lengua madre que podría anteceder a todas las lenguas de la India y de Europa. Bueno, casi todas, porque hay algunas lenguas, por ejemplo, como el euskera, que no pertenecen a la familia indoeuropea. A partir de esta reconstrucción, se dieron cuenta de cómo podrían haber sido algunas palabras en protoindoeuropeo. Asimismo, se hizo o se conoció cómo podría haber sido el género gramatical en protoindoeuropeo. En el protoindoeuropeo temprano, digamos en específico, porque fue cambiando. En un principio se considera que a diferencia del latín, que tenía el género gramatical neutro, masculino y femenino, en protoindoeuropeo existía la diferenciación entre animado e inanimado. Con el tiempo, el protoindoeuropeo obviamente cambió, ya que todas las lenguas están cambiando constantemente. Y se creó una categoría para el género femenino, es decir, de la categoría que originalmente era animada, se originó el masculino y el femenino. El masculino mantuvo la misma forma del animado y el femenino tuvo un sufijo aparte, es decir, una terminación chiquita que era distinta. Algunos lingüistas, debido a que se creó una categoría específica para las mujeres, consideran que el género que en realidad excluye es el femenino. Esta proposición, además de tener poca profundidad, replica narrativas parecidas al racismo a la inversa, considerando que existe una discriminación a la inversa o exclusión a la inversa.
Es decir, las críticas hacia un sistema social y lingüístico suscitan ciertas actitudes y análisis poco profundos en los que, cuando se critica lo hegemónico, se considera que se está haciendo un tipo de discriminación o exclusión a la inversa. Pero bueno, retomando el tema del género gramatical, del inanimado se originó el neutro, que existía en latín y que todavía existe en otras lenguas indoeuropeas como es el alemán. En la evolución del latín al español se perdió el género neutro, y en español solamente se quedó el género en un modelo binario que era femenino y masculino. Bueno, que es más bien. Aunque el género gramatical en lingüística es considerado solamente un sistema de clases nominales, es decir, un clasificador de palabras, es imposible no ver los paralelismos entre el género social y el género gramatical, al menos en español y en otras lenguas que se utilizan en el occidente. Y considerando esto, es importante decir que el género gramatical sí tiene una correspondencia con el sexo-género de las personas cuando hablamos de seres animados. Además de que tiene un impacto cognitivo en cómo ven las personas a las palabras. Por ejemplo, no es casualidad que muchas personas cuando ilustran un sol consideren que es masculino. Es decir, esto está relacionado con su género gramatical. Ahora, tenemos que apuntar que se considera o se hipotetiza que el género gramatical femenino se creó como un espacio para las mujeres debido a que tenían una función reproductiva. Sin embargo, el mundo occidental ha colocado al hombre como el prototipo de lo universal, en la gramática, en la sociedad, en la ciencia, en la escritura. Es decir, el norte global, el occidente, coloca al hombre blanco, cisgénero, heterosexual al centro de todo, y de alguna manera considera que puede suplantar al resto de los seres que no se consideran hombres. O sea, de alguna manera puede suplantar a les subalternizades. Esto de alguna manera le ha otorgado al hombre, en la gramática y fuera de ella, hegemonía. Lo hegemónico se vuelve jerárquica y relacionalmente superior. Por lo tanto, lesotres están detrás como un tipo de enredadera que se trata de invisibilizar. Si el género gramatical femenino se encuentra como esa enredadera detrás del género gramatical masculino, ¿por qué consideramos que el femenino es excluyente y discriminatorio? ¿Acaso todo aquello en donde el hombre no pueda darse por entendido es discriminatorio y excluyente? Porque sí, como diría Brigitte Vasallo, el sistema no es una forma, es un método, y el método es la universalización del género gramatical masculino. Y esto claramente responde a una forma de ver y de ponerle límites al mundo social y por tanto al lingüístico. Si el hombre es el modelo, lo neutro, lo universal, lo hegemónico, no hay manera social y lingüísticamente hablando, guiño, de que el femenino gramatical sea lo discriminatorio y lo excluyente. Y de alguna manera, parafraseando la famosa frase de Spivak, ¿puede el subalterno hablar? En lingüística deberíamos preguntarnos, ¿puede la persona subalterna, al darse visibilidad, excluir? La lingüística y la gramática tiene todo que ver con la discriminación, porque al ser un producto social está influido por el contexto situado en el que se encuentra. Y creer que el femenino gramatical es excluyente solo comprueba nuestro punto. Estamos cuestionando el orden establecido y esto, ideológicamente, atenta contra las leyes de la gramática, si es que éstas existen. Usa el género que quieras. Al final, el problema no es un género en particular, sino la universalización y la utilización exclusiva de uno solo. ¡Chao!